Enterré a mi esposo hace 6 meses. Lloré en el velorio, sostuve la mano de mis hijas durante el funeral y aprendí a vivir con el vacío que él dejó. Pero un jueves cualquiera, mientras escogía jitomates en el supermercado cerca de casa, mi corazón se detuvo. Ahí estaba él, vivo, caminando entre los pasillos como si nada hubiera pasado. Cuando corrí hacia él y grité su nombre, me miró como si yo fuera una completa extraña y dijo: «Señora, creo que me está confundiendo. No la conozco». Entonces decidí seguirlo hasta su casa, y lo que descubrí en los días siguientes me destruyó. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Beatriz. Tengo 47 años y por 22 años estuve casada con Roberto. Conocí a Roberto cuando tenía 23 años, en una fiesta de Año Nuevo en la playa. Él era vendedor de equipos médicos, tenía una sonrisa contagiosa y esa seguridad de quien sabe lo que quiere en la vida. Nos casamos un año después, en una ceremonia bonita en un club de la ciudad, con casi 200 invitados. A Roberto siempre le gustó hacer las cosas con estilo. Tuvimos 2 hijas. Julia nació 2 años después de la boda y Marina llegó 3 años más tarde. Roberto era un papá presente cuando estaba en casa, pero viajaba mucho por trabajo. A veces se quedaba fuera una semana entera, visitando hospitales y clínicas en otros estados. Me acostumbré a sus ausencias. Yo trabajaba como gerente de una tienda de ropa en el centro comercial y cuidaba de las niñas prácticamente sola durante la semana. Nuestra vida era buena. No perfecta, pero buena. Teníamos una casa cómoda en una colonia tranquila. Las niñas estudiaban en escuela privada, hacíamos un viaje al año. Roberto ganaba bien, siempre fue así. Nunca faltó dinero. Nunca tuve que preocuparme por cuentas atrasadas o aprietos económicos. Él murió un martes de abril. Regresaba de un viaje de negocios en Monterrey cuando sufrió un infarto mientras manejaba en la carretera. El auto se salió del camino y chocó contra un árbol. La Policía Federal me llamó a las 10 de la noche. Dijeron que la muerte fue instantánea, que no sufrió. No sé si eso era verdad o solo algo que dicen para consolar a los familiares. El funeral fue 3 días después. Ataúd cerrado porque el accidente había sido violento. Vi cuando bajaron el féretro. Lancé la primera rosa. Sentí mis piernas flaquear mientras la tierra cubría el lugar donde estaba mi esposo. Julia, que tenía 20 años, me sostenía de un lado. Marina, con 17, lloraba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Los primeros meses fueron una neblina. Yo funcionaba en automático. Despertaba, iba a trabajar, regresaba a casa, preparaba una cena que apenas podía comer y me acostaba en una cama que parecía demasiado enorme. Las niñas se preocupaban. Julia venía a visitarme cada semana, aunque vivía en otra colonia. Marina, que todavía vivía conmigo, me vigilaba como si yo fuera a romperme en cualquier momento. Y tal vez me estaba rompiendo por dentro. Porque por la noche, cuando estaba sola en el cuarto, miraba el lado vacío de la cama y me preguntaba cómo la vida podía cambiar tan rápido. Cómo alguien que estaba vivo y riendo el lunes podía estar muerto el martes. Roberto tenía sus defectos. Era terco, a veces distante, adicto al trabajo. Pero yo lo amaba. Amaba la forma en que me abrazaba por la espalda mientras yo hacía café por la mañana. Amaba cómo llamaba desde donde quiera que estuviera solo para saber cómo había estado mi día. Amaba la forma en que miraba a nuestras hijas, con ese orgullo paterno que nunca intentaba esconder. 6 meses pasaron así. 6 meses de aprender a ser viuda. 6 meses de gente preguntándome ¿cómo estás?, con esa cara de lástima que me volvía loca. 6 meses fingiendo que estaba mejorando, cuando en realidad solo me estaba volviendo mejor en esconder el dolor. Hasta aquel jueves. Era el final de la tarde, alrededor de las 6. Yo había salido del trabajo y pasado al súper para comprar cosas para la cena. Nada especial,
solo la rutina semanal de siempre. Estaba en la sección de frutas y verduras, escogiendo jitomates, cuando sentí esa sensación extraña de estar siendo observada. Levanté la vista y lo vi. Del otro lado de la sección, mirando aguacates, estaba Roberto. Mi primer pensamiento fue que estaba teniendo una alucinación, que el luto finalmente me había llevado a la locura y mi cerebro estaba creando imágenes de mi esposo muerto. Pero parpadeé, respiré hondo, y él seguía ahí. Misma estatura, misma complexión física, misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba concentrado en algo. Usaba jeans y una camisa azul claro que no reconocí. El cabello estaba un poco más corto de lo que Roberto solía usar. Pero era él. Tenía certeza absoluta. Mi canasta de compras cayó al suelo. Los jitomates rodaron. Alguien preguntó si yo estaba bien. No escuché. Mis pies ya se estaban moviendo, corriendo entre los estantes hacia él. ¡Roberto!, grité. Él no volteó. ¡Roberto!, grité más fuerte, casi histérica ahora. Esta vez él miró, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Era él, exactamente él. Los mismos ojos castaños, la misma pequeña cicatriz en la ceja de cuando se cayó de la patineta en la adolescencia, la misma forma de la barbilla. Corrí hacia él y agarré su brazo. Roberto, por Dios, ¿cómo tú? ¿Dónde has estado? Yo pensé, ellos dijeron que estabas muerto. Él me miró con una expresión que no logré descifrar. Sorpresa, tal vez, o confusión. Después, gentilmente, soltó mi mano de su brazo. Disculpe, señora, dijo con voz calmada. Creo que me está confundiendo con otra persona. Di un paso atrás, mareada. ¿Qué? No, no te estoy confundiendo. Tú eres mi esposo. Tú eres Roberto Castillo. Mi nombre no es Roberto, dijo él, mirando alrededor como si buscara ayuda. Lo siento mucho, pero creo que está equivocada. No estoy equivocada. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. La gente comenzó a mirar. Tienes una cicatriz en la ceja. Tienes una mancha de nacimiento en el hombro izquierdo. Yo sé que eres tú. Él dio otro paso atrás. Señora, realmente no sé quién es usted. Por favor, déjeme en paz. Y antes de que pudiera decir algo más, se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del supermercado. Me quedé parada ahí, temblando, mientras la gente me miraba con curiosidad y preocupación. Una empleada del súper se acercó preguntando si necesitaba ayuda, si debía llamar a alguien. No, logré decir. Estoy bien. Pero no lo estaba. Mis manos temblaban tanto que apenas logré agarrar mi bolsa. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Porque había dos posibilidades, y ambas eran aterradoras. O me estaba volviendo loca de dolor, viendo a mi esposo muerto en hombres aleatorios, o Roberto estaba vivo y fingiendo no conocerme. Salí del supermercado tambaleándome. Vi cuando él entró en un auto gris estacionado en la calle y se fue. Ni lo pensé. Entré en mi coche y comencé a seguirlo. Mantuve la distancia, algunos autos atrás, mientras él manejaba por las calles de la ciudad. Mi mente era un torbellino. Esto era una locura. Yo sabía que lo era, pero no podía parar. Necesitaba entender. Manejó por cerca de 15 minutos hasta llegar a un fraccionamiento de casas que yo no conocía. Era un lugar bonito, de clase media alta, con caseta de vigilancia y seguridad. Vi cuando se detuvo en la entrada, habló con el guardia y entró. La pluma se bajó detrás de él. Detuve mi auto del otro lado de la calle, mirando hacia esa entrada cerrada. Mi celular sonó. Era Marina. No contesté. No podía hablar con nadie ahora. No cuando mi realidad entera se estaba desmoronando. Me quedé ahí sentada por 1 hora. Después 2. Cayó la noche. Las luces del fraccionamiento se encendieron. Y finalmente, cuando me di cuenta de que no iba a conseguir respuestas solo quedándome ahí, encendí el auto y me fui a casa. Marina estaba en la sala cuando entré. «Mamá, ¿dónde estabas? Intenté llamarte como 10 veces».
Perdón, murmuré. El celular estaba en silencio. Ella me miró más de cerca. ¿Estás bien? Estás pálida. Solo cansada. Fue un día largo en el trabajo. Ni siquiera trajiste las compras del súper. Miré mis manos vacías. Había dejado todo allá. Lo olvidé, dije. Voy a pedir comida. Mamá. Estoy bien, Marina. Lo prometo. Solo necesito darme un baño y descansar. Fui al cuarto antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Cerré la puerta, me senté en la cama y finalmente permití que la realidad de lo que había pasado me golpeara. Yo había visto a Roberto, había hablado con él. Lo había tocado. No era una alucinación. Era real, tan real como cualquier cosa que había experimentado en la vida. Pero él dijo que no me conocía. Dijo que no era Roberto. Tomé mi celular y abrí la galería de fotos. Encontré la última foto que tenía de él, tomada 2 semanas antes del accidente. Estábamos en un restaurante, celebrando nuestro aniversario de bodas. Roberto sonreía a la cámara, con el brazo alrededor de mí. Hice zoom en la foto. Estudié cada detalle de su rostro. La cicatriz en la ceja, la forma de los ojos, la línea de la mandíbula. Era él. Tenía absoluta certeza. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, mi mente girando en círculos interminables. Intenté convencerme de que estaba equivocada, que el parecido era solo coincidencia, que mi cerebro afligido estaba viendo lo que quería ver. Pero cuanto más pensaba, más segura estaba. Aquel hombre en el súper era Roberto. Pero ¿cómo podía ser? Yo había ido al CEMEFO. Había identificado el cuerpo. ¿O no? El recuerdo era confuso. El ataúd estaba cerrado en el funeral por el estado del cuerpo tras el accidente. Pero antes de eso, en el Ministerio Público, alguien me había mostrado... ¿Qué exactamente? ¿Fotos? No, yo había visto su rostro a través de un vidrio. Estaba hinchado, lastimado, casi irreconocible. La oficial a mi lado había dicho, ¿es su esposo? Y yo había dicho sí porque, ¿quién más podría ser? El auto era de él. La cartera encontrada en el lugar era de él. Pero ¿y si me hubiera equivocado? A las 3 de la mañana no aguanté más. Me levanté, fui hasta el despacho y abrí el cajón donde guardaba los documentos de Roberto. Busqué hasta encontrar el reporte policial del accidente. Leí cada palabra a la luz de la lámpara. Víctima: Roberto Castillo, 49 años. Falleció en el lugar. Causa de muerte: traumatismo múltiple debido a accidente automovilístico. Había fotos anexadas, fotos del auto destruido, fotos del cuerpo. Miré las fotos con las manos temblando. El rostro estaba demasiado desfigurado para reconocerlo con certeza. Podía ser cualquiera. Podía ser Roberto. O podía ser otra persona. Mi celular se iluminó con un mensaje de Julia. Mamá, Mari me dijo que estabas rara ayer. ¿Está todo bien? ¿Puedo ir para allá hoy? Miré la hora. 3:15 de la mañana. Julia estaba despierta también, preocupada por mí. Respondí: Está todo bien, hija. No necesitas venir. Solo tuve una noche difícil. Te llamo mañana. Pero no estaba todo bien. Nada estaba bien. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Era mentira, pero también no lo era. Estaba enferma, sí. Enferma de confusión y miedo. Esperé a que Marina saliera para la escuela. Después tomé mi auto y volví a aquel fraccionamiento. Me estacioné del otro lado de la calle y esperé. No sabía qué esperaba que pasara. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba ver a ese hombre nuevamente, tener la certeza de que no había imaginado todo. A las 8:30, la reja del fraccionamiento se abrió y el auto gris salió. Era él al volante. Esperé a que diera la vuelta en la esquina y comencé a seguirlo nuevamente, manteniendo distancia. Manejó hasta un edificio corporativo en el centro de la ciudad y se estacionó. Vi cuando salió del auto, vistiendo traje y corbata, cargando un maletín de cuero. Parecía estar yendo a trabajar, como una persona normal en una mañana normal de viernes.
Lo seguí hasta el edificio. Mantuve distancia mientras él entraba al elevador. Vi el indicador. Se detuvo en el piso 10. Esperé unos minutos y subí también. En el piso 10 había varias empresas. Una de contabilidad, un despacho de abogados, una empresa de consultoría. Caminé por el pasillo, espiando a través de las puertas de vidrio. Y entonces lo vi. Estaba sentado en una oficina con vista a la ciudad, hablando por teléfono. Una placa en la puerta decía: Marcelo Díaz, consultor financiero. Marcelo Díaz. No Roberto Castillo. Me quedé parada ahí, mirando a través del vidrio. Él estaba gesticulando mientras hablaba, de la forma que Roberto solía hacer. Se reía de algo que la persona del otro lado dijo, inclinando la cabeza hacia atrás, exactamente como Roberto lo hacía. Una recepcionista apareció a mi lado. ¿Puedo ayudarla? Me giré demasiado rápido, casi perdiendo el equilibrio. Yo estaba buscando... ¿Tiene cita con el señor Díaz? No, yo... En realidad sí, digo, pensé que tenía, pero creo que me equivoqué de día. Ella frunció el ceño, pero mantuvo la sonrisa profesional. ¿Quiere que verifique en su agenda? No es necesario. Voy a llamar para reagendar. Disculpe la molestia. Salí antes de que ella pudiera hacer más preguntas. En el elevador me recargué en la pared y respiré hondo. Marcelo Díaz. Tenía un nombre diferente, un trabajo diferente, una vida diferente. Pero tenía el rostro de mi esposo. Volví a casa aturdida. Llamé a una amiga que trabajaba en recursos humanos y, fingiendo casualidad, le pregunté si conocía a alguien llamado Marcelo Díaz. ¿Marcelo Díaz? Conozco a varios. Es un nombre común. Este es consultor financiero. Trabaja en el edificio empresarial, piso 10. Ah, a ese no lo conozco personalmente, pero ya he oído hablar de él. Tiene buena reputación, por lo que sé. ¿Por qué? ¿Estás pensando en contratar un consultor? Tal vez. Solo estaba investigando un poco. ¿Quieres que averigüe algo sobre él? No, no hace falta, gracias. Colgué y tomé mi laptop. Busqué Marcelo Díaz Consultor Financiero en Google. Encontré un perfil profesional en LinkedIn. La foto era de él, pero tenía lentes, cosa que Roberto nunca usó. Leí la biografía. Marcelo Díaz, 48 años, consultor financiero con 15 años de experiencia. Especializado en inversiones y planificación patrimonial. Licenciado en Economía por la UNAM. 15 años de experiencia. Roberto había sido vendedor de equipos médicos toda la vida. Nunca trabajó con finanzas. Y se había graduado en Administración por la Universidad Estatal de aquí, no en Economía en la UNAM. Eran dos personas diferentes. Tenían que serlo. Pero entonces, ¿por qué tenía exactamente el mismo rostro? Pasé el resto del día investigando. Leí sobre personas que tienen dobles perfectos, sobre la probabilidad estadística de que dos personas no relacionadas tengan una apariencia idéntica. Era raro, pero no imposible. Existían casos documentados alrededor del mundo. ¿Pero la cicatriz en la ceja? Esa era específica. Roberto se había hecho esa cicatriz a los 15 años, cayéndose de la patineta. ¿Cuáles eran las posibilidades de que otra persona tuviera una cicatriz idéntica en el mismo lugar exacto? Cuando Marina llegó de la escuela, me encontró en el sofá rodeada de papeles y con la laptop abierta. Mamá, ¿qué es todo esto? Nada, solo cosas del trabajo. Dijiste que estabas enferma. Estoy mejor ahora. Ella se sentó a mi lado. Mamá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Miré a mi hija de 17 años, sus ojos preocupados estudiándome. Ella merecía la verdad. O al menos parte de ella. Vi a alguien ayer, comencé despacio. En el súper, alguien que se parece mucho a tu papá. Marina se puso pálida. ¿Qué? Yo sé cómo suena esto, pero no era solo parecido, Marina. Era idéntico. Misma estatura, mismo rostro, misma cicatriz en la ceja. Mamá, no estoy loca. Yo sé que no lo estoy, así que hoy fui a buscarlo. Descubrí dónde trabaja. Se llama Marcelo Díaz, es consultor financiero. Marina tomó mi mano. Mamá, escucha.
Sé que perder a papá fue horrible, pero a veces, cuando estamos de luto, vemos cosas. Nuestro cerebro intenta compensar la pérdida creando... No fue mi imaginación, dije más alto de lo que pretendía. Hablé con él, Marina. Lo toqué. Él es real. Entonces, es alguien que se parece a papá. Coincidencia, el mundo es grande, existen personas que se parecen. No de esta forma, no cada detalle. Ella apretó mi mano. Mamá, creo que deberías hablar con alguien, un terapeuta, alguien que pueda ayudarte a procesar todo esto. Solté mi mano de la suya. Tú no me crees. No es eso. Es solo que... Crees que estoy loca, que el luto me dejó mal de la cabeza. No creo eso, pero estoy preocupada por ti. No necesitas estarlo. Estoy bien. Pero no lo estaba, y Marina lo sabía. Esa noche, después de que Marina se fue a dormir, tomé una decisión. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo concreto que mostrara que no estaba imaginando cosas, que aquel hombre realmente era quien yo creía que era. Tomé mi celular y bajé una aplicación de reconocimiento facial de la que había leído en algún lugar. Tomé la foto de Roberto de nuestro aniversario y traté de usarla en la aplicación. No funcionó bien con fotos antiguas, pero guardé la idea. La mañana del sábado volví al fraccionamiento donde vivía Marcelo. Esta vez llevé una cámara. Era una cámara vieja que Roberto había comprado años atrás y nunca usó mucho. Si lograba una foto clara de él, podría comparar adecuadamente. Me estacioné en la misma posición de antes y esperé. A las 9 de la mañana, él salió. Esta vez no estaba de traje. Usaba ropa casual, bermudas y playera, y cargaba una maleta de gimnasio. Tomé varias fotos mientras él entraba al auto. No eran perfectas, pero se podía ver el rostro claramente. Manejó hasta un gimnasio a unas cuadras de ahí. Esperé a que entrara y, después de algunos minutos de debate interno sobre qué tan invasiva estaba siendo, entré también. La recepcionista me saludó. «Buenos días. ¿Primera vez aquí?» «Sí, estoy pensando en inscribirme. ¿Puedo echar un vistazo a las instalaciones?» «Claro. ¿Quieres que llame a alguien para que te muestre?» «No hace falta. ¿Puedo dar una vuelta sola?» «Adelante». Caminé por el gimnasio, fingiendo evaluar los aparatos, pero mis ojos lo buscaban a él. Lo encontré en el área de pesas. Estaba haciendo press de banca, concentrado. Me quedé observando por un momento, escondida detrás de una columna. La forma en que se movía era hipnótica. Cada gesto era familiar. Roberto solía entrenar en casa, tenía un pequeño set de pesas en la cochera. Yo lo veía hacer ejercicio a veces mientras lavaba la ropa. La forma en que respiraba, cómo posicionaba el cuerpo, era exactamente igual. Tomé más fotos discretamente. Entonces, él terminó la serie y se sentó, tomando su botella de agua. Nuestros ojos se encontraron. El reconocimiento inmediato cruzó su rostro. Se levantó y vino en mi dirección. «Usted», dijo cuando llegó cerca, «la mujer del supermercado». «Sí». «¿Me está siguiendo?» No tenía sentido negarlo. «Sí». Él miró alrededor, dándose cuenta de que la gente estaba comenzando a notar. «Vamos a platicar afuera». Salimos del gimnasio. Del lado de afuera, él se giró hacia mí, con los brazos cruzados. «¿Qué quiere de mí?» «La verdad. Ya le dije la verdad. Mi nombre es Marcelo Díaz, no soy su esposo. Pero eres idéntico a él, exactamente idéntico. La gente se parece, eso pasa. No de esta forma». Saqué mi celular y mostré la foto de Roberto. «Mira, mira y dime que no eres tú». Él miró la foto. Algo pasó por su rostro. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento, pero desapareció rápido. El parecido es impresionante, lo admito, pero no soy yo. La cicatriz en la ceja. ¿Cómo te la hiciste? Accidente de bicicleta cuando era niño. Mi esposo se hizo la suya cayendo de una patineta. Diferentes accidentes, mismo resultado. ¿Y la mancha de nacimiento en el hombro izquierdo? Él me miró por un largo momento. ¿Cómo sabe sobre la mancha de nacimiento? Porque mi esposo tenía una, exactamente en el mismo lugar.
Eso no prueba nada. Entonces déjame ver. Muestra tu hombro. No voy a quitarme la ropa en medio de la calle para una extraña. Porque sabes que tengo razón. Eres Roberto Castillo. No sé por qué estás fingiendo ser otra persona, pero yo sé quién eres. Él dio un paso atrás. Usted necesita ayuda. En serio. Busque un terapeuta. Deje a su esposo descansar en paz. Él no puede descansar en paz si no está muerto. Mi voz salió demasiado alta. La gente en la calle miró. Marcelo aprovechó la distracción y volvió adentro del gimnasio. Intenté seguirlo, pero la recepcionista me detuvo. Disculpe, señora, pero creo que es mejor que se vaya. Solo necesito hablar con él. Si no sale, voy a tener que llamar a seguridad. Salí. Me quedé afuera del gimnasio por 1 hora más, esperando a que saliera, pero debió haber salido por otra entrada. Manejé a casa sintiéndome derrotada. Marina estaba en la sala cuando entré. ¿Dónde estabas? Dando una vuelta. Julia viene a comer. Dijo que no le estás contestando el teléfono. Tomé mi celular. 8 llamadas perdidas de Julia. Mi celular estaba en silencio. Mamá, necesitamos hablar. Ahora no, Marina. Sí, ahora. Julia y yo estamos preocupadas. Estás actuando muy raro desde el jueves. Desapareces, no contestas llamadas, hablando sobre ver a papá vivo. Yo no dije que vi a su papá vivo. Dije que vi a alguien que se parece a él. Y estás persiguiendo a esa persona. Eso no es normal. Yo solo quiero entender. ¿Entender qué? ¿Que a veces el mundo es cruel y las coincidencias pasan? ¿Que papá murió y necesitas aceptar eso? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Crees que no lo he aceptado? Creo que estás buscando formas de negar la realidad, y esa es una de ellas. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Era Julia. Ella entró e inmediatamente notó la tensión. ¿Qué está pasando? Nada, dijimos Marina y yo al mismo tiempo. Julia miró entre nosotras dos. Está bien entonces. Mamá, ¿puedo hablar contigo en privado? Fuimos al cuarto. Julia cerró la puerta y se giró hacia mí. Marina me contó sobre el hombre que viste, el que se parece a papá. No es solo parecido, Julia. Es idéntico. Mamá, necesito decirte algo. Algo que tal vez te ayude a entender lo que está pasando. ¿Qué? Ella respiró hondo. Papá tenía un hermano. Me helé. ¿Qué? ¿Cómo que tenía un hermano? Él nunca lo mencionó. Porque ellos no se hablaban. Se pelearon hace años, antes de que tú lo conocieras. El hermano se llamaba... Déjame recordar... Marcelo, creo. El suelo parecía haber desaparecido bajo mis pies. ¿Marcelo? Sí, papá lo mencionó una vez, hace años, cuando yo todavía era niña. Le pregunté por qué no teníamos tíos, y él dijo que tenía un hermano, pero que ya no se hablaban. Dijo que era mejor dejar el pasado enterrado. ¿Por qué nunca me contaste? Porque se me olvidó, sinceramente. Fue una plática tan rápida y él dejó claro que no quería hablar de eso. Después, nunca más tocamos el tema. ¿Eran cercanos? ¿De edad? No sé. Papá no dio detalles. Mi mente estaba corriendo. Un hermano. Roberto tenía un hermano llamado Marcelo que nunca mencionó. Y de repente un hombre llamado Marcelo Díaz aparece, idéntico a Roberto. ¿Sabes el apellido del hermano? No. Asumo que sería Castillo también, pero no estoy segura. ¿Y no te parece extraño? ¿Que él nunca me mencionara eso a mí? Creo que cada quien tiene sus secretos, mamá. Cosas del pasado que prefieren dejar allá. Pero eso no era solo un secreto pequeño. Era un hermano entero. Parte de la familia que yo nunca supe que existía. Después de que Julia y Marina salieron para llevarle comida a una amiga suya, me senté en la computadora y comencé a investigar de verdad. Si Marcelo Díaz era hermano de Roberto, tenía que haber registros. Actas de nacimiento, documentos de familia, algo. Comencé buscando a Roberto Castillo en los registros públicos disponibles en línea. Encontré nuestra acta de matrimonio, las actas de nacimiento de las niñas, su acta de defunción. Pero sobre su familia antes de mí había muy poco. Sus padres habían muerto cuando él era joven. Eso
Él me lo había contado. En un accidente de auto cuando él tenía 20 años. Después de eso, dijo que se quedó solo en el mundo. Pero ¿y si no se hubiera quedado solo? ¿Y si tuviera un hermano que simplemente eligió borrar de su propia vida? Busqué actas de nacimiento con el apellido Castillo, intentando encontrar algo que conectara a Roberto con un hermano. Había muchos resultados. Castillo es un apellido común, pero nada que pareciera encajar. Entonces intenté un enfoque diferente. Busqué a Marcelo Díaz específicamente. Encontré su perfil profesional nuevamente, algunas menciones en artículos sobre el mercado financiero, pero nada sobre familia o vida personal. Estaba a punto de rendirme cuando tuve una idea. Fui hasta el cuarto y abrí el closet de Roberto. Su ropa todavía estaba ahí, intacta. No había podido forzarme a donarla todavía. En el fondo del closet había algunas cajas con cosas viejas de él. Fotos, documentos, recuerdos de antes de conocernos. Abrí la primera caja. Fotos de su juventud. Roberto en la graduación de la escuela. Roberto con amigos en una playa. Roberto con sus padres. Estudié cada foto cuidadosamente, buscando alguna pista, cualquier cosa que indicara que había otra persona, un hermano. En la tercera foto que tomé, lo encontré. Era una foto de familia. Roberto debía tener unos 10 años. Estaba al lado de una mujer y un hombre, sus padres, asumo. Y al lado de él, sosteniendo la mano de la mamá, estaba otro niño, más chico, tal vez con unos 7 u 8 años. Pero incluso a esa edad, el parecido era innegable. Volteé la foto. En el reverso, en letra cursiva descolorida. Vacaciones en 1985. Roberto y Marcelo con mamá y papá. Mi corazón se disparó. Entonces era verdad. Roberto tenía un hermano llamado Marcelo. Y aparentemente, en aquella época, eran lo suficientemente cercanos para tomar fotos en familia. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué Roberto nunca, en 22 años de matrimonio, mencionó tener un hermano? Continué revisando la caja. Encontré algunas fotos más de los dos juntos. En una, eran adolescentes, con los brazos sobre los hombros del otro, sonriendo. En otra, estaban en una fiesta de cumpleaños, soplando las velitas de un pastel juntos. Y entonces encontré una carta. Era vieja, el papel amarillento por el tiempo. La fecha arriba era de 2001, un año antes de que yo conociera a Roberto. Roberto, decía la carta en letra manuscrita firme. Sé que pediste que no te volviera a contactar, pero necesito que sepas que lo siento mucho. Por lo que pasó, por la forma en que pasó. Tienes todo el derecho de estar furioso conmigo, pero somos hermanos. Eso tiene que significar algo. Por favor, considera perdonarme. Considera dejar el pasado atrás. Marcelo. Por lo que pasó, por la forma en que pasó. ¿Qué había pasado? Busqué más, pero no encontré otras cartas. No había respuesta de Roberto, ninguna indicación de que hubiera perdonado al hermano o retomado el contacto. Tomé la foto de los dos adolescentes y la carta. Eran evidencias. Prueba de que Marcelo existía, de que había sido parte de la vida de Roberto. En ese momento, mi celular sonó. Número desconocido. ¿Bueno? ¿Beatriz? La voz era masculina, familiar. Soy Marcelo, Marcelo Díaz. Casi dejo caer el teléfono. ¿Cómo conseguiste mi número? No fue difícil. No eres exactamente sutil en tus investigaciones. Necesitamos hablar. Sí, necesitamos. Hay un café en la calle de Las Palmas, número 156. ¿Puedes encontrarme ahí en una hora? Puedo. Ven sola. Y por favor, no traigas una cámara esta vez. Él colgó antes de que pudiera responder. Miré el reloj. 5 de la tarde. Marina y Julia debían regresar hasta la noche. Me cambié de ropa rápidamente, tomé la foto y la carta y salí. El café era pequeño, acogedor, medio vacío para ser sábado por la tarde. Marcelo ya estaba ahí, sentado en una mesa en la esquina, de espaldas a la pared. Cuando me vio entrar, hizo una seña. Me senté frente a él. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Gracias por venir, dijo él.
Gracias por finalmente aceptar hablar. Él suspiró. Mira, yo sé cómo debe parecer todo esto para ti, y siento mucho la confusión. Pero necesito que entiendas, yo no soy tu esposo. No, no lo eres, eres su hermano. Él se quedó quieto. ¿Cómo lo descubriste? Puse la foto en la mesa. Encontré esto entre sus cosas, tú y Roberto, hermanos. Marcelo tomó la foto con manos que temblaban levemente. Hace mucho tiempo que no veo esta foto. ¿Por qué Roberto nunca me contó sobre ti? Porque hice algo terrible, algo que él nunca me perdonó. ¿Qué? Él me miró, y en esos ojos vi dolor genuino. Tuvimos un negocio juntos. Hace muchos años. Yo manejaba las finanzas, él se encargaba de las ventas. Era una pequeña empresa de importación. Nos estaba yendo bien, teníamos planes de expandirnos, pero yo... Él se detuvo, respirando hondo. Yo me involucré con algunas cosas chuecas. Lavado de dinero, para ser específico. Pensé que estaba siendo listo, que nadie se daría cuenta, pero se dieron cuenta. Y cuando la policía investigó, Roberto también fue implicado. Mi estómago se revolvió. ¿Qué? Él no sabía nada, te lo juro. Yo hice todo a sus espaldas. Pero como éramos socios, él casi fue a la cárcel también. Logró probar su inocencia, pero le tomó meses, le costó todos sus ahorros en abogados, destruyó su reputación. Él perdió todo por mi culpa. ¿Y tú? Fui a la cárcel. Pasé 4 años encerrado. Cuando salí, intenté ponerme en contacto con él. Pedir disculpas, tratar de arreglar las cosas. Pero él dejó claro que no quería nada conmigo. Dijo que yo estaba muerto para él. Muerto para él. Las palabras hicieron eco en mi mente. ¿Entonces cambiaste tu apellido? Sí. Después de salir de prisión, quise empezar de cero. Dejar el pasado atrás. Me cambié legalmente de Marcelo Castillo a Marcelo Díaz. Me cambié de ciudad. Construí una nueva vida. ¿Y nunca más hablaste con tu hermano? Intenté algunas veces a lo largo de los años. Mandaba cartas. Él nunca respondió. Eventualmente, acepté que había perdido a mi hermano para siempre. ¿Sabías que él murió? Marcelo asintió lentamente. Me enteré hace unos meses. Vi el obituario en el periódico. Iba a ir al funeral, pero... Su voz se quebró. Sentí que sería inapropiado, que él no querría que yo estuviera ahí, ni siquiera muerto. Lo miré, a ese hombre que tenía el rostro de mi esposo, pero era un completo extraño. ¿Por qué no me contaste esto la primera vez que hablé contigo? Porque es complicado. Porque toca heridas que intenté dejar cicatrizar, y porque... Bueno, porque la última cosa que esperaba era que la viuda de mi hermano me encontrara en un supermercado cualquiera. ¿Vives aquí hace cuánto tiempo? 2 meses. Me mudé de Monterrey en agosto. Trabajo remoto principalmente, pero tengo algunos clientes aquí. ¿Sabías que Roberto vivía aquí? Sabía. Creo que alguna parte de mí esperaba que, si me mudaba a la misma ciudad, tal vez tuviéramos una oportunidad de encontrarnos, de yo poder disculparme personalmente. Pero entonces descubrí que él había muerto 3 meses antes de mi mudanza. Él soltó una risa amarga. Irónico, ¿no? Pasé años manteniendo distancia y cuando finalmente decido acercarme, es demasiado tarde. Me senté ahí, procesando todo. Tenía sentido de una forma tortuosa. Explicaba por qué eran tan parecidos, por qué Roberto nunca mencionó tener un hermano, por qué Marcelo reaccionó tan extrañamente cuando lo abordé. ¿Tienes otros parientes? ¿Alguien que sepa sobre todo esto? No. Nuestros padres murieron, como debes saber. No teníamos otros hermanos, solo soy yo ahora. ¿Y tú realmente no sabías sobre mí? ¿Sobre las niñas? Sabía que Roberto se había casado. Escuché eso a través de conocidos mutuos hace años, pero nunca supe tu nombre, nunca vi fotos. Roberto fue muy cuidadoso en borrarme completamente de su vida. Puse la carta en la mesa junto a la foto. Encontré esto también. Marcelo leyó la carta, los ojos llenándosele de lágrimas. Escribí tantas de esas, nunca obtuve respuesta. ¿Entiendes por qué fue tan impactante para mí, verdad? Verte,
pensar que mi esposo estaba vivo. Entiendo perfectamente. Perdón por todo el estrés que causé. No fue mi intención. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. El café a nuestro alrededor continuaba su rutina normal. Gente entrando y saliendo, el sonido de la máquina de café, pláticas bajas en otras mesas. Pero ahí, en nuestra mesa, era como si el tiempo se hubiera detenido. Volví a casa con la cabeza dando vueltas. Marcelo me había dado su número y dijo que si tenía más preguntas podía llamar. Dijo también que entendía si yo no quería tener más contacto, que iba a respetar mi decisión. Antes de despedirnos, él dijo una última cosa. Roberto fue un buen hombre, mejor que yo, tuviste suerte de tenerlo. Cuando llegué a casa, Marina y Julia ya estaban ahí. Me miraron expectantes. ¿Dónde estabas?, preguntó Marina. Tomando un café. ¿Sola? Respiré hondo. Con Marcelo. Con el hombre que pensé que era su papá. Julia se levantó. ¿Qué? Mamá, ¿te encontraste con un extraño? Él no es un extraño. Era hermano de su papá. Las dos se quedaron en silencio absoluto. ¿Hermano?, repitió Marina. ¿Papá tenía un hermano? Tenía, y ellos eran gemelos idénticos. Julia se sentó lentamente. ¿Gemelos? ¿Cómo es que nunca supimos? Les conté todo. Sobre el negocio que quebró, sobre la prisión, sobre los años de distancia, sobre los intentos de reconciliación que Roberto nunca aceptó. Les mostré las fotos que había traído, la carta. Dios mío, murmuró Marina, mirando la foto de los dos adolescentes. Son realmente idénticos. ¿Por qué papá nunca nos contó?, preguntó Julia, con la voz llena de dolor. Era su hermano, gemelo. ¿Cómo pudo habernos ocultado eso? Creo que estaba avergonzado, o enojado, o ambas cosas. Marcelo destruyó su vida de una forma. El Roberto que conocí estaba reconstruyendo su vida después de aquello. Pero somos su familia, merecíamos saber. Lo sé, pero cada quien lidia con el pasado a su manera. Marina todavía miraba la foto. ¿Puedo conocerlo? ¿Al tío Marcelo? El título me tomó por sorpresa. Tío Marcelo. Era extraño pensarlo así. ¿Tú quieres? Sí. Quiero conocer por lo menos una parte de papá que no conocemos. Y además, si él es hermano de papá, es nuestro tío. Es familia. Julia estuvo de acuerdo. Yo también quiero. Llamé a Marcelo esa misma noche. Contestó al segundo tono. ¿Bueno? Hola, soy Beatriz. Mis hijas quieren conocerte. Silencio del otro lado. Después, voz emocionada. ¿Ellas quieren? Sí. Si tú quieres, claro. Me encantaría. ¿Cuándo? ¿Qué tal mañana? ¿Comida aquí en la casa? Yo, sí, gracias. Colgué y miré a Julia y a Marina. Él viene a comer mañana. El domingo amaneció soleado. Pasé la mañana cocinando, más para mantener las manos ocupadas que por necesidad. Hice lasaña, la especialidad de Roberto. Parecía apropiado de alguna forma. Marcelo llegó puntual al mediodía, cargando un ramo de flores y una botella de vino. Estaba visiblemente nervioso. Hola, dijo cuando abrí la puerta. Yo traje esto. Gracias, pásale. Julia y Marina estaban en la sala. Vi el momento en que ellas lo vieron por primera vez. El shock, el reconocimiento, la confusión emocional. Dios mío, susurró Julia. Es realmente como mirar a papá. Marcelo dio una sonrisa triste. Lo sé. Disculpen si esto es difícil. No, es bueno de una forma extraña. Marina se acercó y extendió la mano. Soy Marina, la más chica. Marcelo, es un placer conocerte. Julia también saludó. Julia, mucho gusto. La comida comenzó tensa, pero poco a poco el ambiente se relajó. Marcelo contó historias sobre cuando él y Roberto eran niños. Cómo eran tan parecidos que engañaban a los maestros en la escuela. Cómo solían cambiar de lugar en los exámenes. Cómo eran inseparables. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó Marina. ¿Cuándo crecieron? La vida pasó. Tomamos decisiones diferentes. Él escogió el camino correcto, y yo
Marcelo miró su plato. Yo escogí atajos. Pensé que podía burlar al sistema, ser más listo que todos, y al final perdí todo, principalmente a mi hermano. ¿Intentaste disculparte?, preguntó Julia. Muchas veces, pero él tenía razón en no perdonarme. Yo arruiné su vida. Él tuvo que reconstruir desde cero por mi culpa. Él nunca te mencionó con nosotras, dijo Marina suavemente. Ni una vez. Me lo imaginé. Roberto era bueno en compartimentalizar. Cuando decidía que algo había terminado, terminaba. No había espacio para segundas oportunidades. Eso suena a él, admití. Cuando tomaba una decisión, era definitiva. Después de comer, le mostré a Marcelo los álbumes de fotos. Fotos de Roberto con las niñas, conmigo, en las vacaciones, en cumpleaños. Él miraba cada una con atención intensa, como si estuviera intentando memorizar cada detalle de la vida que su hermano tuvo sin él. Él parece haber sido feliz, dijo Marcelo finalmente. Eso me hace feliz de una forma extraña. Saber que, a pesar de todo lo que hice, él logró construir una vida buena. Lo fue, dijo Julia. Fue un buen papá y un buen esposo para mi mamá. Marcelo me miró. ¿Él te amaba mucho? Me amaba y yo a él. Siento mucho su pérdida, por todas las pérdidas de ustedes. Ya era tarde cuando Marcelo se preparó para irse. En la puerta se giró hacia nosotras. Gracias por dejarme entrar, por compartir estos recuerdos conmigo. Significa más de lo que imaginan. ¿Podemos hacer esto de nuevo?, preguntó Marina. ¿Que vengas aquí? ¿Les gustaría? Sí, respondió Julia. Eres nuestro tío, eres familia, y creo que papá, donde quiera que esté, le gustaría que te conociéramos, aunque él nunca nos haya contado sobre ti. Los ojos de Marcelo se llenaron de lágrimas. Me encantaría. Después de que salió, las tres nos quedamos en la sala, procesando. Esto es tan raro, dijo Marina, pero al mismo tiempo se siente correcto de alguna forma. Es como tener una parte de papá de vuelta, coincidió Julia, pero también es conocer a alguien completamente nuevo. ¿Y ustedes están bien con esto?, pregunté. ¿Con que él sea parte de nuestras vidas? Las dos asintieron. Creo que sí, dijo Marina. Él es familia, y a pesar de todo lo que hizo en el pasado, parece haber cambiado. Y además, papá ya no está aquí para tomar esa decisión. Nosotras estamos, y yo elijo conocer a mi tío. Yo también, dijo Julia. En las semanas siguientes, Marcelo se convirtió en presencia regular en nuestras vidas. Venía a cenar una vez por semana. Marina lo invitó a ir al cine. Julia le presentó a su esposo y a su hijo pequeño, Mateo, de 2 años. Ver a Marcelo con Mateo era especialmente conmovedor. Roberto nunca tuvo la oportunidad de conocer a su nieto. Mateo nació un mes después del accidente. Pero Marcelo sostenía al niño con una ternura que me recordaba a Roberto con nuestras hijas cuando eran pequeñas. «Tiene los ojos de la familia», comentó Marcelo una vez con Mateo en brazos. «Igual que Roberto cuando era bebé». «¿Te acuerdas de eso?», preguntó Julia. «Sí, yo era 3 años mayor. Recuerdo cuando mi mamá trajo a Roberto del hospital. Pensé que él era el mejor regalo que había recibido. Un hermanito». «¿3 años mayor?», repetí. «Pero dijiste que eran gemelos». Marcelo me miró, confundido. «No, no lo somos. Eran. Yo nací en 1971, Roberto en 1974. Pero ustedes son tan parecidos». «Sí, todo el mundo siempre comentaba eso. Decían que parecíamos gemelos, pero no lo éramos». Algo no estaba bien. El parecido entre ellos era demasiado fuerte para ser solo hermanos nacidos con 3 años de diferencia. Los genes no funcionaban así. Los hermanos pueden parecerse, pero aquel parecido era de gemelos idénticos. Esa noche, después de que Marcelo se fue, me quedé pensando. Tomé mi laptop y comencé a investigar sobre genética, sobre hermanos que se ven idénticos. La respuesta que encontré fue clara. Sin ser gemelos, la probabilidad de ser tan parecidos era astronómicamente baja, casi imposible.
lo que significaba que o eran gemelos de verdad y alguien estaba mintiendo sobre las edades, o algo muy extraño había pasado. Al día siguiente, mientras Marina estaba en la escuela, fui hasta el registro civil donde Roberto y yo habíamos registrado nuestro matrimonio. Pedí ver su acta de nacimiento. La empleada regresó con el documento. Roberto Castillo, nacido el 15 de marzo de 1974. Padres, Jorge Castillo y Marta Silva de Castillo. ¿Tienen el acta de nacimiento de un Marcelo Castillo también? Ella verificó en el sistema. Tengo. Marcelo Jorge Castillo, nacido el 8 de junio de 1971. Mismos padres, 3 años de diferencia. Todo cuadraba con lo que Marcelo había dicho. Pero entonces, ¿por qué eran tan parecidos? Pedí copias de las 2 actas y me fui. En el coche, me quedé mirando los documentos. Algo estaba mal. Muy mal. Llamé a Marcelo. ¿Podemos hablar? Es importante. Claro. ¿Quieres venir a mi casa? Prefiero un lugar neutral. ¿El mismo café de antes? Está bien. ¿En 1 hora? En el café le mostré las actas. Explícame esto, porque no tiene sentido. Él miró los papeles, frunciendo el ceño. ¿Qué no tiene sentido? Ustedes, el parecido entre ustedes, hermanos nacidos con 3 años de diferencia, no pueden ser tan idénticos. Es genéticamente improbable. No sé qué decirte. Siempre fuimos parecidos. No, Marcelo, no es solo parecidos, es idéntico. Cada detalle, la cicatriz, la mancha de nacimiento, la forma del rostro, la voz, eso no es normal para hermanos comunes. Él se quedó en silencio por un largo momento. Después dijo, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que estas actas pueden estar mal, que ustedes pueden ser gemelos sí, y alguien cambió los documentos por algún motivo. ¿Por qué alguien haría eso? No sé, pero voy a descubrirlo. Pasé los días siguientes investigando. Platiqué con personas que habían conocido a los padres de Roberto. Hablé con vecinos antiguos, busqué registros hospitalarios. Y entonces encontré algo. Una enfermera jubilada que había trabajado en el hospital donde Roberto nació. Su nombre era Doña Carmen y tenía 86 años ahora. Fui a visitarla a un asilo donde vivía. Ella estaba lúcida, sentada en un sillón cerca de la ventana. ¿Puedo ayudarla?, preguntó cuando me senté. Espero que sí. Mi nombre es Beatriz. Estuve casada con Roberto Castillo. Él nació en el hospital donde usted trabajó en 1974. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. ¿Castillo? Sí, recuerdo ese nombre. ¿Recuerda el parto? Recuerdo muchos partos. Fue hace mucho tiempo. Este fue especial. La mamá se llamaba Marta. Algo cambió en su expresión. Marta Castillo. Sí, la recuerdo. ¿Puede contarme sobre el parto? Ella miró alrededor, como si estuviera verificando si alguien estaba escuchando. Después se inclinó hacia el frente. Aquello fue extraño, muy extraño. ¿Extraño cómo? Ella ingresó al hospital en labor de parto. Parto normal, sin complicaciones, pero cuando nació el niño, ella se detuvo, ojos distantes en la memoria. Había algo diferente. Los médicos se pusieron nerviosos. Mandaron a todos a salir de la sala, excepto al equipo esencial. ¿Por qué? Porque eran 2 bebés, no 1. Mi corazón se disparó. ¿Gemelos? Sí, pero la mujer no sabía, o fingía no saber. En esa época, sin ultrasonido moderno, esas sorpresas pasaban, pero lo extraño fue después. ¿Después? La madre solo se llevó un bebé a casa. El otro, ella negó con la cabeza. Dijeron que había muerto, pero yo estaba ahí. Vi a ambos bebés. Ambos estaban vivos y sanos. ¿Qué pasó con el otro bebé? No sé, pero escuché conversaciones, susurros entre enfermeras, sobre adopciones ilegales, sobre bebés vendidos a familias que no podían tener hijos. Era un esquema que existía en la época, a pesar de que nadie lo admitía oficialmente. ¿Y usted cree que fue eso lo que pasó? ¿Que uno de los bebés fue dado a otra familia? No puedo probarlo, pero es mi sospecha. La familia que se quedó con el bebé, ¿usted sabe quién era? No.
Esas cosas se mantenían en secreto absoluto, pero ella se detuvo, pensando. Recuerdo que algunos meses después vi a Marta en la calle. Ella estaba con el bebé. Y escuché que platicaba con alguien sobre cómo había sido difícil lidiar con la muerte del otro hijo, pero que por lo menos todavía tenía uno vivo y sano. ¿Entonces ella realmente creía que uno de los bebés había muerto? Aparentemente sí, o era muy buena fingiendo. Salí del asilo con la cabeza dando vueltas. Gemelos. Roberto y Marcelo eran gemelos, no hermanos con 3 años de diferencia, lo que significaba que todo era una mentira. Las actas de nacimiento eran falsas. Marcelo había sido dado a otra familia y crecido creyendo que era hijo biológico de ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jorge y Marta harían eso? ¿Por qué dar un hijo y quedarse con el otro? Confronté a Marcelo esa misma noche. Llamé y dije que necesitaba verlo inmediatamente. Él debió haber notado la urgencia en mi voz porque aceptó sin cuestionar. Nos encontramos en un parque cerca de su casa. Estaba casi vacío, solo algunos corredores nocturnos pasando ocasionalmente. Encontré a alguien, comencé sin rodeos, una enfermera que estaba presente cuando Roberto nació. Marcelo se puso tenso. ¿Y? Y ella me contó que Marta no tuvo un bebé ese día. Tuvo 2, gemelos. Vi el color desaparecer de su rostro. ¿Qué? Ustedes son gemelos, Marcelo, no hermanos nacidos con 3 años de diferencia. Eso explica el parecido idéntico, explica todo. Él se sentó en una banca, pareciendo aturdido. No, eso no tiene sentido. Mis padres me dijeron que nací en 1971. Tu acta de nacimiento es falsa. No sé cómo lo consiguieron, probablemente a través del mismo esquema que los separó. Pero tú naciste el mismo día que Roberto, 15 de marzo de 1974. ¿Por qué ellos harían eso? ¿Por qué darme a otra familia? No sé, pero voy a descubrirlo. Me llevó una semana más de investigación. Hablé con más personas que conocieron a Jorge y Marta. Descubrí que ellos eran pobres en la época que nacieron los gemelos. Jorge trabajaba como obrero, Marta era costurera. Apenas lograban pagar la renta, mucho menos criar 2 bebés. Y entonces encontré a alguien que estuvo dispuesto a hablar bajo anonimato. Una mujer que había sido amiga de Marta. Marta se desesperó cuando descubrió que eran gemelos, me contó la mujer por teléfono. Ellos no tenían condiciones. Jorge estaba bebiendo mucho en esa época, perdiendo trabajos. Ella temía no poder alimentar ni a un hijo, cuanto más a 2. ¿Y entonces? Una enfermera del hospital ofreció una solución. Conocía a una pareja, Jorge y Clarice, coincidentemente con el mismo nombre del esposo de ella, que no podía tener hijos y estaba dispuesta a pagar bien por una adopción privada. Muy bien. Ellos vendieron a uno de los hijos, dije, más como afirmación que pregunta. Sí, escogieron quedarse con Roberto, porque él nació primero, unos minutos antes. Dieron a Marcelo a la otra pareja. La enfermera arregló el acta de nacimiento falsa, diciendo que Marcelo había nacido 3 años antes. Así nadie haría preguntas sobre 2 bebés idénticos, nacidos el mismo día en ciudades diferentes. ¿Y Marta vivió con eso? Por lo que sé, ella nunca se recuperó completamente. Tenía depresión severa. Hay quien dice que fue el peso de la culpa. Cuando murieron en aquel accidente de auto, algunas personas comentaron que Jorge estaba bebiendo, que tal vez no haya sido tan accidental así. Colgué sintiéndome enferma. La historia completa era sórdida y triste. 2 bebés separados porque los padres no tenían dinero. Una familia destruida por una decisión imposible. Le conté todo a Marcelo. Vi cuando la información lo golpeó, cuando procesó que había sido literalmente vendido por los padres biológicos. Ellos me vendieron, dijo, con la voz vacía, como si yo fuera una mercancía. Estaban desesperados. No me importa qué tan desesperados estaban. Eran mis padres. Debieron haber encontrado otra forma. ¿Y Roberto? ¿Él sabía? No sé. Pero ahora entiendo por qué él nunca me perdonó. Tal vez él sabía la verdad. Tal vez los padres le contaron en algún momento. Y él se quedó con coraje porque yo era el hijo que fue vendido.
el que ellos no querían. O tal vez él nunca supo. Tal vez pensaba que ustedes eran realmente hermanos nacidos con años de diferencia. De cualquier forma, no importa más. Él está muerto. Nunca voy a poder preguntarle. Nos quedamos sentados en silencio, dos extraños unidos por una tragedia familiar que pasó décadas antes de conocernos. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. ¿Ahora que sabes la verdad? No sé. Parte de mí quiere enojarse, demandar a alguien, hacer ruido. ¿Pero a quién demandaría? Todos los involucrados están muertos. ¿Y qué diferencia haría? Podrías cambiar tu documentación, poner tu verdadera fecha de nacimiento. ¿Para qué? ¿Para oficializar que fui vendido? ¿Para probar que mi vida entera fue construida sobre una mentira? Para tener la verdad en los registros oficiales. Él pensó por un momento. Tal vez. Voy a pensar en eso. En las semanas siguientes, Marcelo se mostró distante. Dejó de venir a las cenas semanales. No contestaba mensajes tan rápido. Estaba procesando, yo lo entendía. El descubrimiento había sido devastador. Marina preguntó por él. ¿Por qué el tío Marcelo ya no viene? Él está lidiando con algunas cosas. Descubrimos verdades difíciles sobre su pasado. Sobre el por qué él y papá se alejaron. Eso y más. Es complicado. Una noche, Julia vino a visitarme sola. Mateo estaba con su papá. Ella se sentó conmigo en la cocina mientras yo hacía té. «Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro. ¿Te sientes bien? ¿Con todo esto? ¿Descubrir sobre el tío Marcelo? ¿Sobre el pasado de papá?» «Honestamente, no sé. Es mucho para procesar. ¿Todavía lo extrañas? ¿A papá?» «Todos los días, pero se está volviendo más fácil, no menos doloroso, pero más manejable». «¿Y el tío Marcelo? ¿Cómo te sientes respecto a él?» Miré a mi hija. «¿Qué quieres decir? ¿Te cae bien? ¿Como persona, no solo porque es hermano de papá?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «Sí, creo que sí. Él es diferente a Roberto de muchas formas, pero hay una bondad en él que es genuina. Y creo que, a pesar de todos los errores que cometió, él está intentando ser mejor. ¿Crees que papá lo habría perdonado? ¿Eventualmente?» «Quiero creer que sí. Tu papá podía ser terco, pero no era cruel. Y creo que si él supiera toda la verdad sobre el nacimiento de ellos, sobre cómo Marcelo también fue víctima en esa situación, tal vez hubiera sido más compasivo». Julia tomó mi mano. «Creo que deberías llamarle. Al tío Marcelo. Él está solo con todo esto. Necesita saber que todavía es bienvenido aquí». Ella tenía razón. Esa misma noche llamé a Marcelo. «Bueno», su voz sonaba cansada. «Hola, soy yo, Beatriz». «Hola, ¿estás bien?» «Estoy, no sé, todavía procesando. Sé que es mucho, pero quiero que sepas que todavía eres bienvenido aquí. Las niñas preguntan por ti. Yo también te extraño». Silencio del otro lado. Después, «Gracias, eso significa mucho. ¿Quieres venir a cenar mañana?» Yo, sí, me gustaría». Marcelo regresó ese viernes. Estaba más flaco. Parecía no haber dormido bien en días. Pero sonrió cuando Marina y Julia lo abrazaron. Durante la cena, él estuvo callado. Pero después, cuando las niñas estaban distraídas, él me jaló a un lado. «Decidí qué voy a hacer», dijo. «Sobre la documentación». «¿Sí? Voy a dejarlo como está. Marcelo Díaz, nacido en 1971. Porque esa es la persona en la que me convertí. No puedo cambiar el pasado, no puedo volver y ser el gemelo que debería haber crecido con Roberto. Pero puedo escoger quién soy ahora. Y ahora soy tío de tus hijas. Soy amigo tuyo. Soy parte de esta familia, aunque haya llegado aquí por un camino chueco». «¿Estás seguro?» «Absolutamente. El pasado es pasado. Quiero enfocarme en el futuro». Los meses pasaron. El otoño se volvió invierno. Marcelo se convirtió en presencia constante nuevamente. Venía a las cenas, ayudaba a Marina con la tarea de matemáticas, jugaba fútbol con Mateo en el parque. Lentamente, él fue llenando espacios vacíos que Roberto había dejado.
Pero no era un reemplazo. Nunca lo fue. Marcelo era su propia persona, con sus propias peculiaridades. Le gustaba el jazz, mientras Roberto prefería rock clásico. Era más reservado emocionalmente, mientras Roberto había sido expresivo. Cocinaba mejor, reía más bajo, manejaba más despacio. Y yo empecé a apreciar esas diferencias. Empecé a ver a Marcelo no como un recordatorio doloroso de mi esposo muerto, sino como alguien valioso por mérito propio. Una noche de diciembre, casi un año después de ver a Marcelo por primera vez en aquel supermercado, estábamos solos en mi casa. Las niñas habían salido y él se había quedado para ayudarme a arreglar una llave que estaba goteando. «Listo», dijo él, cerrando el paso. «Debe dejar de gotear ahora. Gracias. No sé qué haría sin ti cerca». Él sonrió. «Llamarías a un plomero probablemente. Probablemente, pero prefiero tu compañía». Nos quedamos parados en la cocina, la tensión entre nosotros súbitamente palpable. Marcelo se limpió las manos en una toalla, evitando mi mirada. «Beatriz», dijo finalmente, «necesito decirte algo». «¿Qué?» «Yo desarrollé sentimientos por ti. Sé que es complicado, sé que soy prácticamente la cara de tu difunto esposo, sé que puede ser raro e inapropiado, pero no puedo controlarlo. Te volviste importante para mí, muy importante». Mi corazón se aceleró. No era completamente sorpresa. Había notado la forma en que él me miraba últimamente, cómo encontraba excusas para estar cerca. Pero escucharlo en voz alta era diferente. «Marcelo, no necesitas decir nada, solo necesitaba que lo supieras. Y si esto hace las cosas incómodas, si quieres que me aleje, voy a entender y respetar». «No quiero que te alejes», dije demasiado rápido. Él me miró, esperanza cautelosa en los ojos. «¿No? No, porque yo también siento algo. No sé exactamente qué es todavía. Es confuso y complicado y hay momentos en que te miro y veo a Roberto, y hay momentos en que veo solo a ti. Pero hay algo real. No necesita ser ahora, no necesita ser apresurado. Lo sé, y no lo será, pero tal vez un día». «Un día», repitió él sonriendo. Esa noche, después de que él se fue, me quedé pensando sobre el viaje extraño que me había traído hasta aquí, sobre ver a mi esposo muerto en el súper y descubrir que era su hermano gemelo, sobre los secretos enterrados que desenterramos, sobre las verdades dolorosas que encontramos, pero también sobre las cosas buenas que surgieron de todo eso. Marina y Julia ganaron un tío. Mateo ganó a alguien con quien podía jugar, que tenía la misma energía que un abuelo tendría. Yo gané un amigo, un confidente, y tal vez, eventualmente, algo más. Roberto estaba muerto. Eso era un hecho inmutable. Pero su muerte, de forma extraña, había traído a su hermano de vuelta a la familia. Había corregido, de cierta forma, el error que sus padres habían cometido décadas atrás al separar a los gemelos. En el aniversario de la muerte de Roberto, fuimos todos al cementerio. Yo, Marina, Julia, Mateo y Marcelo. Pusimos flores en la tumba. Marcelo se quedó al último, solo con su hermano. Vi de lejos mientras se arrodillaba, la mano tocando la lápida. Vi sus labios moverse en una conversación silenciosa con el gemelo que nunca tuvo oportunidad de realmente conocer. Cuando volvió a donde estábamos, sus ojos estaban rojos, pero había paz en su rostro. «Le dije que voy a cuidar de su familia», me contó Marcelo después, «que voy a honrar su memoria siendo la mejor persona que puedo ser, y que espero, donde quiera que él esté, que me haya perdonado». «Creo que te perdonó», dije. «Creo que él nos unió justamente para esto, para sanar, para ser familia». La vida continuó. Marcelo comenzó a pasar más tiempo con nosotros. Pasó la Navidad en nuestra casa. Estaba ahí cuando Marina se graduó de la prepa. Estaba ahí cuando Julia anunció que estaba embarazada del segundo hijo. Y una noche de abril, exactamente 2 años después de que Roberto muriera, Marcelo me besó. Fue gentil, vacilante, lleno de preguntas no verbalizadas. Yo correspondí, y en ese beso había respuesta. Sí, esto es real. Sí,
Está todo bien. Sí, podemos seguir adelante juntos. No fue traición. Roberto estaba muerto, y yo todavía estaba viva, todavía capaz de amar, todavía merecedora de felicidad. Será raro, le dije a Marcelo después, los dos sentados en el sofá, manos entrelazadas. La gente va a comentar, van a decir que me casé con alguien idéntico a mi difunto esposo. ¿Y te importa? No, porque ellos no entienden. Tú no eres Roberto. Tú eres Marcelo. Eres tu propio hombre, con tu propia historia, tus propios méritos. Gracias por ver eso, por verme. Y yo lo veía. Veía al hombre que había cometido errores terribles pero había cambiado. El hombre que había sido vendido por los padres biológicos, pero no había dejado que eso lo definiera. El hombre que había perdido al hermano antes incluso de poder conocerlo bien, pero que honraba su memoria de la mejor forma que sabía. Enterré a mi esposo hace 2 años. Lloré sobre su ataúd y aprendí a vivir con su ausencia. Pero un día común en el supermercado vi a alguien idéntico a él. Seguí, investigué, descubrí verdades que cambiaron todo. Y en el proceso encontré no solo respuestas sobre el pasado, sino también esperanza para el futuro. Encontré familia donde no esperaba. Encontré amor cuando pensé que nunca más sería capaz. La vida es extraña. Es dolorosa y hermosa y complicada, pero vale la pena vivirla. Vale la pena buscar la verdad, incluso cuando duele. Vale la pena abrir el corazón nuevamente, incluso con miedo. Roberto me enseñó a amar. Marcelo me enseñó que es posible amar nuevamente. Y esa es mi historia. Una historia de pérdida y descubrimiento, de secretos revelados y familia reconstruida, de final y recomienzo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá. 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 Te espero allá.